A continuación veremos una manera muy sencilla para usar una computadora sin disco duro, un truco que puede sacarnos de apuros en muchos casos, ya sea porque se dañó la unidad de almacenamiento repentinamente y necesitamos terminar el trabajo con urgencia o para diagnosticar el equipo. También se puede usar para vulnerar contraseñas de inicio de sesión de Windows, entre otras cosas. Mi nombre es Vlad y sin más dilación, vamos a los detalles. Se trata de un sistema operativo que puede ejecutarse desde una unidad extraíble denominado LiveCD o LiveUSB, dependiendo de la unidad de almacenamiento extraíble que se use. Se puede usar un DVD o un pendrive, incluso yo lo he hecho con tarjetas SD. En este caso haré el ejemplo con Hiren's Box CDPE, pero pueden usar distribuciones de Linux también. Antes que nada bajaremos una imagen ISO del LiveCD en cuestión. En la descripción dejaré un enlace a un artículo en mi blog donde está el contenido de manera escrita y los enlaces de descarga correspondientes. Una vez descargado el ISO, procederemos a instalarlo en una memoria flash o en un DVD. En el caso del DVD, bastaría con grabar la imagen directamente en el mismo, y para instalar en el pendrive nos auxiliaremos de una herramienta que proporciona la propia página de Hiren's Box CD. También se puede usar herramientas como Rufus. Hiren's Box CDP es una edición basada en Windows 10, de modo que su apariencia será muy similar a Windows 10. Cabe destacar que este Windows viene con una serie de programas preinstalados que nos permiten hacer uso básico del sistema. Dispone de aplicaciones gratuitas para recuperación de datos, particionado, respaldo de disco duro, entre otras. Es posible instalar algunos programas adicionales, pero como el sistema se carga en RAM, se borrarán una vez apagada la computadora. El sistema también intenta en lo posible cargar drivers para la computadora, digo en lo posible porque en algunos casos no logra instalar ciertos controladores, generalmente en hardware específico o poco común. Una vez descargado el archivo ISO, abriremos la aplicación para crear el bootable y como podrán ver es muy sencilla de usar. En la primera opción seleccionamos la unidad que utilizaremos. La segunda es la etiqueta, podemos dejar la que viene predeterminada o poner una de nuestra preferencia. En la tercera seleccionaremos la ruta de la imagen ISO. Luego solo bastará con hacer clic en el botón Process y esperar a que se complete la operación. Ya con la unidad extraíble lista podemos iniciar el sistema. Para ello es necesario hacer que la máquina detecte el dispositivo para el arranque y esto será posible presionando durante el inicio la tecla correspondiente para obtener el menú de boteo de la computadora. Esta tecla varía según la marca, la más común es F12, en marcas como Dell, Acer, Toshiba, Gigabyte, entre otras. En Asus suele ser F8 y en otros casos puede ser F9, F11 o Escape. Este paso tal vez no sea necesario si la computadora no tiene ninguna unidad de almacenamiento conectada, pues muchos sistemas van directo al primer dispositivo de arranque que encuentre. Pero si no funcionase nada de lo anterior, se puede acceder al Setup o BIOS y cambiar el orden de arranque. La tecla para esto normalmente es F2 o suprimir. Como yo uso Asus, voy a presionar F8. En caso de tener teclado multimedia o en teclado de laptop, hay que auxiliarse de la tecla de función, dependiendo de la configuración del ordenador. Una vez en el menú de arranque seleccionamos la unidad donde está lo que acabamos de copiar, presionamos Enter y esperamos a que se complete el proceso de inicio. El tiempo de arranque dependerá fundamentalmente de la velocidad del dispositivo extraíble y si es un DVD tardará un poco más. Me estoy auxiliando de una máquina virtual para ejecutarlo y poder hacer la grabación de pantalla de manera eficaz. No le he añadido unidad de almacenamiento a la máquina, solo una unidad de CD donde he colocado el ISO en cuestión. Antes que nada, me iré al administrador de discos del sistema para comprobar que en efecto no hay disco duro. Como pueden ver, solo está la unidad de CD. No creo que tenga mucho que decir, es un Windows como otro cualquiera. Es una herramienta que no solo sirve para utilizar una computadora sin disco duro, sino que ofrece muchas posibilidades como le comentaba anteriormente. El principal uso que yo le doy es para diagnosticar equipos. También se puede usar para eliminar contraseñas de inicio de sesión de Windows o para acceder a un ordenador protegido con contraseña sin necesidad de eliminar las credenciales de acceso y sin dejar huella en el sistema. Como de costumbre, espero que este vídeo haya sido útil. Si hubiese alguna duda pueden preguntar y trataré de responderla a la brevedad. Muchas gracias y hasta la próxima.